Hola, soy Denise Salas y este es tu podcast Reinventarse y Emprender. El objetivo de este podcast es el de presentarte historias de vida inspiradoras, darte herramientas e información que te animarán a dar el primer paso para realizar ese proyecto que has estado posponiendo por mucho tiempo. Acompáñanos. El idioma fue lo primero porque, como te dije antes, o sea, para mí yo lo veía imposible hacer un negocio en otro idioma, o sea, para mí era, y sobre todo en alemán, que es súper complicado. Sí. Pero bueno, esa fue la primera barrera. Segundo, bueno, mis miedos a trabajar sola, a no sé, miedo a fracasar, qué sé yo. De verdad que esas cosas me frenaron muchísimo al principio. Pero bueno, es justamente los obstáculos que uno tiene que lidiar para aprender, ¿no? Las experiencias hacen al experto y justamente hay que lanzarse, hay que vivir las experiencias y sacar lo mejor de cada una de ellas. Livia Melao es una joven emprendedora de 30 años. Estudió Ciencias Pedagógicas en la Universidad Católica Andrés Bello y es modelo desde los 16 años. Tuvo que dejar su país natal apenas terminando la universidad debido a la crisis política y social que se vivía en Venezuela, su país de origen. Livia siempre tuvo la motivación de emprender y ser su propia jefa, y es así que en Argentina, país que la acogió, decide unir sus dos pasiones, la costura y el diseño, y crea su línea de lencería femenina Livilú. Decide emigrar por segunda vez, esta vez por amor, y llega a Suiza, donde se encuentra con muchas barreras, entre ellos el idioma, la cultura, la falta de conocimiento de las leyes, y es así que decide cerrar su negocio debido a que no se sentía capaz de mantenerlo. Decidió concentrarse en aprender el idioma, se sumergió en la cultura suiza y luego se dio cuenta de que quería perseguir su sueño de tener su propia marca de moda en Suiza. Y no había mejor manera que con la idea y la marca que ya había creado en Argentina. Debido a sus miedos, decide lanzarse con una socia. Este intento no dio los frutos que Livia esperaba. No encontró el apoyo necesario ni el nivel de compromiso por parte de su socia. Así que en febrero del 2021 decide lanzarse con su proyecto sola. Hoy en día, Livilú es un negocio que se mantiene solo y que busca realzar la belleza y confianza de la mujer. Acompáñanos a escuchar la historia de emprendimiento de Livia Melao. Hola amigos del podcast Reinventarse y Emprender, estamos con un nuevo episodio y hoy tenemos como invitada a Livia Melao. Ella es creadora de Livilú Lingerie, en español sería Livilú Lencería. ¿Cómo estás, Livia? Bienvenida al podcast. Hola, muchísimas gracias por la invitación, un placer de verdad estar acá y compartir todas mis experiencias con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias por compartir este tiempo con nosotros y con toda la audiencia del podcast. Y vamos a empezar con la pregunta que siempre hago a todos mis invitados y es, ¿quién es Livia Melao? Bueno, Livia Melao es venezolana. Tengo 30 años. Vivo acá en Suiza desde hace 3 años. A ver, ¿qué más? No tengo hijos, ni tampoco está en planes por ahora. Por ahora mi hijo es mi negocio. Y bueno, soy una persona muy creativa, amo el diseño, amo los colores, amo pintar, es mi hobby terapéutico. Qué bueno, para salir del estrés. Exactamente. ¿Y qué más? A ver, soy licenciada en Ciencias Pedagógicas, me gradué en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, Venezuela. Y bueno, desde el 2014 que no visito mi país. Viví Wow. primero, sí, es un montón, es Sí. duro,
Pero Primero, tú tienes familia eh, allá todavía, están ya tus no tanto, padres. no, mi familia vive en Argentina. Ujú. Y bueno, tengo familia y amigos regados por todo el mundo. O sea, ya lamentablemente en Venezuela ya casi no tengo familiares, no tengo amigos, ya todo el mundo se fue. Lamentablemente yo me Exacto. fui en el Ujú, 2014. ujú. Y sí, la verdad que se extraña muchísimo. Es Me duro, o imagino. sea, ¿sabes? Ese sentimiento de que perteneces acá, pero allá, Ujú. pero, ¿sabes? Como que son Exacto. sentimientos encontrados, porque sí, encontré mi lugar acá, me siento muy feliz acá, pero por otro lado digo, tengo un pedacito de mí que se quedó allá en Claro, son Venezuela. tus raíces, ¿no? Las raíces, eso Exactamente. nunca muere, las raíces, las tradiciones, las costumbres. Así es. Además que tú saliste ¿a qué edad? A los 22 añitos. Ujú, 22 años. Y 22. saliste de tu país por las condiciones difíciles, por las condiciones Exactamente. políticas, ¿no? Ujú. Sí, yo salí De justamente, Venezuela. sí, salí justamente en el 2014 y en ese momento sí estaba bien difícil. Bueno, lo sigue estando, pero en el 2014 fue bastante fuerte. Tanto que yo terminé mis estudios y lo primero que hice fue irme. O sea, Claro. no pude ni siquiera recibir mi título. O sea, mi mamá fue la que lo tuvo que recoger por secretaría porque Wow, claro. lamentablemente no pude No volver. O pudiste sea, hacer eso. Pero y bueno, todo sí, fue por algo. La todo. vida te tenía otras oportunidades fuera de tu país. Y cuéntame, ¿cómo escogiste Argentina de todos los países a los que pudieras haber ido, ¿no? Sí, bueno, primero ya había ido como turista antes y había quedado fascinada, o sea, por su gente, por las costumbres, Ujú. por los alfajores, por el mate, el Los acento, alfajores, me deliciosos. encantaba. Sí, no, y aparte, bueno, mi hermana ya tenía tiempo viviendo ahí y para mí Ah, era ok. mucho más fácil empezar en un lugar donde ya por lo menos tenía algún familiar. Ujú. Y bueno, decidí irme para allá. De verdad que mi hermana me sirvió de muchísimo apoyo porque me fui yo sola. Y ahí empecé de cero. O sea, Claro, sí fue difícil al principio, pero en aquel momento, en el 2014, la situación en Argentina no estaba, o sea, como ahora estaba todavía, no había tanta inflación, o sea, claro. se podía vivir bien. Ujú. Y bueno, nada, o sea, al principio me costó encontrar trabajo en mi área, o sea, yo Exacto. siempre trabajé en el área de recursos humanos, Ujú. y nada, me costó muchísimo, o sea, trabajé de recepcionista, trabajé, o sea, de Ujú. millones de cosas, pero Claro, justamente en ese tiempo, mientras no encontraba trabajo en mi área, aproveché de prepararme, ¿no? Hice cursos en exacto. marketing, hice cursos de, bueno, de costura, que ya después te contaré Ujú. ya cuando hablemos del negocio, y bueno, y hasta que después sí encontré poder ejercer mi carrera, Claro. y bueno, así fue. Entonces, bueno, tuviste la oportunidad de encontrar un trabajo. Después de encontrar ese trabajo, de tener una vida ya más estable en Argentina, ¿cómo surge la idea de crear un negocio? Porque el Libilú Ujú. ya nace en Argentina, ¿no es cierto? Tu primer Exactamente, emprendimiento, bueno, sí, lo podremos dividir en dos fases. La primera fase del Libilú exactamente. que nació en Argentina. ¿Nos Ujú. puedes contar un poquito cómo nació la idea, cómo te decidiste a crear Libilú? Y mira, es bastante interesante porque, bueno, a mí toda la vida me ha gustado la costura. Ujú. Es muy gracioso porque nadie, o sea, mi mamá no sabe coser, mi hermana no sabe coser, solamente cosía mi abuela que nunca conocí y es como que lo Wow, tenía en mis genes y yo siempre me sentí súper curiosa por la costura y arreglaba mi ropa y cuando mi mamá tenía ropa para donar, por ejemplo, yo me la probaba y la arreglaba para mí, o sea, y solita aprendí a coser. Y cuando llegué a Argentina y luché tanto para conseguir trabajo y todo, y ya había conseguido, digamos, una estabilidad, yo dije, a ver, voy a empezar a hacer esas cosas que siempre quise hacer. Y una de esas era perfeccionarme en la costura. Entonces, bueno, hice más cursos y todo lo demás, y me compré mi primera máquina de coser. oh,
Sí, esto para mí fue wow. Pero Claro. bueno, obviamente tenía mi trabajo de Ujú. 8 a 6 de la tarde, tenía poco tiempo y todo lo demás, y de alguna manera tenía que empezar, ¿no? Claro. Era un hobby, ¿no? O sea, tú lo Era un tomaste como un hobby, al hobby. principio Ajá. era un hobby, sí, sí, sí. Claro. De repente empecé a hacer cortinas para mi hermana o no sé, en ese momento habían nacido mis sobrinas, entonces, bueno, las Ujú. cortinas para el cuarto de mi sobrina y así. Y quería continuar haciendo cosas, pero no sabía porque tenía poco tiempo y necesitaba algo rápido Ujú. que pudiera estar listo, Claro. sí, rápido. Y entonces dije, bueno, voy a probar haciendo lencería, para Ujú. practicar solamente. Tenía retacitos de tela y dije, Ah, bueno, voy okey. a probar haciendo un bralete y luego, bueno, Ujú. vamos a probar haciendo una tanguita y así. Y de repente me di cuenta que quedaba muy bonito, o sea, la lencería de verdad Ah, que okey. quedaba muy bonita, muy Ujú. delicada, Sí, sí. y así empecé. De repente me vi con un montón de lencería, De todas las prácticas que hacías. exacto, de toda la práctica que tenía, Ujú. y se me ocurrió la idea porque siempre he tenido eso de ser emprendedora, ¿no? Siempre he querido Ujú. ser independiente, a pesar de que, bueno, ya en ese momento tenía mi trabajo, todo, siempre Ujú. tuve una vocecita en la cabeza que me decía, no, tú tienes que ser tu propia jefa. O Claro. sea, eh, y bueno, y en ese momento se me ocurrió la idea y dije, bueno, voy a empezar a hacerles lencería para vender. Entonces ahí empecé a pensar en el nombre. Mi esposo, bueno, en aquel momento era mi novio, entre los dos estuvimos pensando bueno, eso fueron días y días y días pensando y cómo lo hacemos y el nombre y no sé qué. Y bueno, hasta Claro. que dimos con Libby Lou. Ujú. Luego hice la página web y todo. En aquel momento, para mí, o sea, no era ningún plan moverme para acá, para Suiza. Okey. Yo tuve con mi novio, o bueno, mi esposo en este momento, Ajá. una relación a distancia por 2 años. Y en Guau. aquel momento, de verdad, o sea, yo siempre le decía, a mí me costó demasiado venir a este país y encontrar Claro. trabajo, todo. O sea, si tú quieres que continuemos la relación, tú te vienes para acá. Tú vas a Qué tener que buena aprender qué español. buena decisión. Yo siempre le decía, tú te vienes para acá, tú buscas un trabajo, tú aprendes Ujú. español, porque yo no me Exacto. muevo de acá. Y bueno, nada, él hizo lo posible. Ujú. Estuvimos así por 2 años con relación a distancia. A él le costaba muchísimo el español, bueno, y todavía él hace todo lo posible, pero bueno, le cuesta. Claro, Y por eso no consiguió trabajo, porque en Argentina, o sea, necesitas el español. claro. Y un día dijimos, bueno, a ver, el amor gana, Ujú. hay que Exacto, ¿te buscar la manera. convenció? Sí. Y bueno, primero pedí una visa de idiomas para Ujú. estudiar acá. Por suerte, bueno, me la aprobaron con todo el Okey. dolor de mi alma, pero por otro lado yo decía, yo quiero estar con el amor de mi vida. Claro. Y bueno, o sea, Ajá. dejé mi vida allá, o sea, renuncié a mi trabajo, Guau. vendí mis Sí, sí, cosas. El negocio lo tenía ahí todavía, como que no lo quería soltar, pero claro. cuando llegué O sea, acá, pero ya estaba funcionando tu negocio. O sí, sea, o sea, ya en vendías Argentina, algunas sí, prendas, ya exactamente, estaba ya vendí marchando. algunas cosas, tenía mi página web y todo, Ujú. pero bueno, cuando llegué acá, yo me vi o sea, en una situación que yo me sentía tan chiquitita, tan Claro, vulnerable, o sea, en un idioma que nada que ver, o sea, que yo jamás en mi vida pensé que iba a claro. necesitar, o sea, que iba a aprender. Y la cultura, todo perfectito, todo así, y yo decía, Sí, no, o sea, ¿cómo yo sigo con mi negocio acá? O sea, yo lo veía claro. imposible y en esa angustia cerré la página, cerré todo, o sea, todo lo que me quedaba del negocio, digamos, Claro. como que yo me había dado por vencida y yo me Ujú. había dicho en ese momento, no, esto no va a funcionar. Claro. Te bloqueaste Me completamente. bloqueé, o sea, una Ujú. cosa, pero bueno, No, entre las imagino. mismas, Pero ¿sabes? Es eso es normal normal porque porque es de hecho un tenías que sentimiento, acostumbrarte. claro, y es como un sentimiento de pérdida que uno tiene Claro, porque dejaste algo, o sea, por lo que tanto trabajaste y todo, que sí. fue un duelo para mí, esa época al Ujú. principio, o sea, fue un duelo. Claro, Pero me bueno, imagino. sí, me refugié en aprender alemán, Ujú. eh, estudié, me refugié ahí y todo, pasó el tiempo, ya había logrado mis objetivos con el Sí. alemán.
Y bueno, llegó la hora de buscar trabajo, pues. Trabajo. Ujú. Entonces, yo dije, bueno, justamente coincidió con la pandemia en esa época, o sea, malísimo buscar trabajo en esa época. Sí. Sí, yo también estaba en eso de buscar trabajo. Bueno, en realidad yo me decidí también a emprender en 2020, en febrero del 2020. Es cuando yo digo, no, yo voy a crear algo para mí y justo llega la pandemia. Exactamente, fue No. la misma época. Fue Sí, justamente sí, la misma época y uno se queda como, ¿qué hago ahora? claro. ¿Y Y ahora qué nada, hacemos? y Todos eso era, encerrados. exacto, y era, o sea, buscar trabajo y todo y Ujú. nada, o sea, Nada. era imposible, era nadar contra la corriente Sí, y se me prendió el bombillo y dije, a ver, vamos a intentar, o sea, no tengo nada que perder, voy a probar y a lanzarme con claro. este negocio. Eh, yo igual tenía mis miedos, tenía demasiados Sí. miedos, Ujú. eh, pero bueno, empecé con una persona, o sea, mi miedo era empezar sola en un país que no conocía, ¿sabes? Ok. Si la Claro, gente cómo se se iba a movía, quedar, cómo eran cómo... las leyes, Exacto, qué necesitabas para tener un negocio legal. No sabías qué exactamente, leyes, no todo sabías eso. cómo funcionaba todo, ¿no? Entonces, claro, como uno se siente medio perdida, ¿por dónde Totalmente. comienzo? Pese a las ganas que tengas de comenzar algo, Ujú, no sabes por dónde, ¿no? exacto. Entonces, ¿tú por dónde comenzaste? Cuéntame. Estaba muy perdida, la verdad, al principio todo era desconocido, encima en otro idioma, porque Sí, quizás, bueno, si es tu mismo idioma y más o menos vas buscando y qué sé yo, claro, y con todo y que yo exacto. había hecho mi curso de alemán y todo, eran un montón de palabras y cosas que yo jamás había escuchado. Claro. Y bueno, nada, me puse a investigar, a buscar. Mi esposo también, que tiene experiencia en el tema, me ayudó y fue de muchísimo apoyo. Wow. Y bueno, decidí, por miedo a hacer las cosas sola, decidí meterme con alguien y empezarlo, ¿no? Ah, ¿tienes De una verdad, socia entonces? no, ¿Tienes un en este socio, momento una socia? no. En este Ah, ok. momento no, pero en aquel entonces eh, había empezado con una persona, Ah, ok. justamente por ese miedo. Pasaron los meses y al final no Ujú. funcionó porque justamente ese miedo que yo tenía de hacerlo todo sola Sí, sí. terminó siendo así, ¿sabes? ¿Y cómo hiciste el clic? O sea, ¿cómo hiciste Y es ese clic de decir, ok, no necesito estar acompañada, no puedo hacer esto sola? Y después de decir, sí puedo y sacar esto porque adelante sola. pasaron muchísimos meses Ujú. que yo estaba esperando el mismo nivel de compromiso, también por Ujú. temas personales de la otra persona, Claro. y era muy frustrante para mí el estar realmente invirtiendo mi tiempo de 8 a 8 Ujú. y ver que los frutos, o sea, eran repartidos igual. Entonces, para mí Claro. eso fue muy frustrante, muy Ujú. doloroso, pero necesitaba ponerme como prioridad Exacto. y tener un poco de dignidad también y ahí fue cuando dije, tengo que parar y si yo quiero de verdad continuar con mi negocio y que esto crezca y todo, necesito o alguien con el mismo nivel de compromiso o Claro. definitivamente hacerlo sola. Entonces, Ujú. bueno, ahí Exacto. fue que decidimos dejarlo así, yo continué sola, Ujú. porque de verdad el negocio se estaba estancando, o sea, yo quería avanzar y sabes, y como que, Exacto. no, No bueno, podías dar el siguiente paso porque no exacto, tenías era los como si resultados que necesitabas. Sí. exactamente. Wow. Entonces, bueno, ahí decidimos separarnos, yo continué sola, ahí, bueno, en ese momento, cuando yo había empezado, con esta persona había puesto otro nombre, teníamos otro Ah, ok, nombre. ok. Entonces, en Ujú. octubre del 2021 hice todo el cambio, o sea, volvió a llamarse Ya, Libilú como en ujú, Argentina, se hizo todo el cambio en el branding, digamos, a la paleta de claro, colores, todo, se hizo cambio de todo. Entonces, para mí fue como un nuevo comienzo realmente, o sea, yo lo claro. tomo como un comienzo en febrero de 2020 Ujú. sino realmente En en octubre de 2021, 2021, o sea, fue que claro. realmente sí. Perdón, febrero de 2021 fue que había Wow. iniciado. Y dime, Costa, en ese proceso, cuando tú estabas en Argentina y ya lanzaste Libilú, Ujú. em,
¿Tú tenías el apoyo de alguien? O sea, ¿cómo hiciste? Porque solo creaste tu página web o Ujú, ya desarrollaste todo lo que era tu modelo de negocios, cómo lo ibas a hacer. Muchas veces también se desarrolla el plan, el business plan, ¿no? ujú. Entonces, ¿tú hiciste todo eso, todos esos pasos o no? Tú solamente dijiste, ok, yo abro mi página, yo voy a vender todo esto y ya está. Y fue más que todo un plan de acción, más Ujú. que un plan de De negocio, fue más negocio. que todo Ujú, tipo los pasos a seguir. ujú. Mi esposo me ayudó un montón con todo lo técnico, todo lo que es la página Sí. web y todo eso, porque para Ah, mí ok. eso era un chino en aquel momento. Sí, Y sí. él, de verdad, que me apoyó muchísimo. Y bueno, y acá en Suiza ya más o menos estaba orientada con lo que tenía que hacer. Claro. Legalmente no tenía ni idea, porque obviamente son reglas distintas. Sí, sí, Eh, exacto. pero bueno, Claro. investigando, leyendo todo, Sí, ahí lo pude ahí lograr. lograste. Pero sí, o sea, mi esposo me ayuda con lo técnico, pero el resto me Y tú encargo eras yo. la parte creativa. Exactamente. Exactamente. Y bueno, acá en Suiza hay mucha facilidad para abrir un negocio, ¿no? Ujú. ¿Y cómo fue en tu caso? Porque, por ejemplo, yo que me lancé como independiente, es súper fácil, ¿no? No tengo que inscribirme a la Cámara de Comercio hasta que yo no gane cierto monto, ¿no? Si no ganas 100.000 francos, entonces no es necesario que te inscribas a la Cámara de Comercio. Mm. Y claro, los requisitos para registrarte como independiente son muy fáciles, digamos, ¿no? De obtener. En el caso de un e-commerce, ¿es más fácil o tuviste que el procedimiento es más complicado? No, yo lo vi, o sea, bastante fácil, por así Ujú, decirlo. O sea, no, solamente tuve que esperar a que ellos hicieran toda la aprobación, todo lo demás, pero la ujú, verdad que fue relativamente fácil. O sea, todo, incluso el dominio, todo eso, y registrarla acá en claro. Suiza. La Ujú, verdad que sí, tuve que tener mucha paciencia porque sí se ya, tardó un tiempito, unos 2, 3 meses. claro, Pero sí, o sea, no fue algo que yo dijera, wow, qué complicado, no. O sea, la verdad que claro. fue O sea que tu nombre ya está registrado, está patentado, digamos, nadie exactamente, lo puede usar. no. Ok, Ujú. entonces para registrar un e-commerce, ¿cómo haces acá en Suiza? ¿Cómo lo declaras? ¿Tienes que registrarte a la Cámara de Comercio o no? O sea, la marca está registrada, digamos, pero como tú Sí, dices, el negocio. Ujú, mientras no alcances unas ganancias de no sé cuánto, no, no sí, hace falta. no es necesario. No. Ah, ok, y en cuanto al término a esto de facturación, estás obligada a dar una factura, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese procedimiento? ¿Es muy complicado también acá? Mm, Como empecé recién en octubre, o sea, Ujú. legalmente, digamos, eso entiendo que se hace anualmente, no sé cómo es el proceso todavía, ¿no? Ah, ok. Ujú, Exacto. sí, sí, sí. Pero igual, o sea, si mis ganancias no son demasiado altas todavía, o sea, Ujú. no. No tienes tampoco, estás obligada a dar facturas. Exactamente. Claro, Ujú. es que aquí es tan fácil. Ay, es una maravilla, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Es una Y por maravilla. eso es lo fascinante del tema, porque yo al principio pensaba yo, no, me van Ujú, a matar al principio con todas las claro, facturas y todos los no sé qué, y después es que vas viendo que no, o sea, si estás empezando, claro. o sea, Claro. tómalo normal, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Que mientras estamos ahí sentadas pensando en lo que va a Ujú. pasar, en todo lo que tenemos que hacer y no tomamos acción, entonces nunca vamos a saber si es fácil, si no es fácil, y Ujú. ir en ese proceso, ¿no? Y vamos a ir aprendiendo todo lo que tenemos que hacer paso a paso. Así Exactamente. que el miedo que uno siente, yo Ujú. creo que es a lo desconocido, porque no sabemos cómo funciona. El momento que Exactamente. comenzamos ya el proceso, Ujú. entonces ahí nos vamos dando cuenta de que todos nuestros miedos eran infundados definitivamente. Totalmente, totalmente. Uno a veces Exacto, es su propio, bueno, no quiero decir enemigo, pero uno se pone sus propios límites. exacto, Y yo siempre digo, exacto, uno se tiene que lanzar a los leones, así nomás, y ver, arriesgarse. ¿Qué pasa? exacto, arriesgarse sobre todo. Y Ujú. cuéntanos, tú eres la directora creativa de la marca, Sí, ¿no es soy la cierto? Entonces, directora creativa, directora de logística, directora de redes sociales, de marketing, de todo.
Claro. O sea, tú sigues trabajando sola, no tienes un equipo que te acompaña, Exactamente. Ahora todavía no. estoy solita. Bueno, Ujú, como dije antes, mi esposo me ayuda con toda la parte técnica y bueno, y sí. legal me ayuda muchísimo también, Ujú, sobre todo con los términos que desconozco. Eh, claro. pero del resto sí, sí me manejo sola Ok. hasta ahora. Entonces, tú haces los diseños de toda la lencería que vendes en la página web. ¿Cómo es este proceso? ¿Y tú también la confeccionas o no, solo En diseñas? este momento no, o sea, al principio sí lo cosía todo yo y el Ujú. diseño y todo lo demás, pero me di cuenta que si quiero ser todera, que si quiero hacer marketing y directora creativa y no sé qué, o sea, no me daban las manos de hacer todo. De verdad que Exacto. es un trabajo enorme Ujú, y cuando empecé me di cuenta que, o sea, o me dedico a coser o me dedico a hacer marketing o no sé, pero o sea, todo al mismo tiempo y la verdad que era bastante difícil. claro. Encima los diseños y todo, la verdad que se lleva muchísimo tiempo. Sí. Y luego, a principio de años más o menos, dije, necesito alguien que lo haga, necesito alguien que se encargue de toda la confección y todo. Entonces, busqué proveedores en Argentina, Ah, ok. pedí varias pruebas, todo lo demás. No quedé contenta con el resultado. Iba pasando el tiempo y yo necesitaba resolver, entonces dije, ok, necesito una opción más cercana Ujú. y encontré una muy buena en Portugal. Entonces, Ah, ellos fantástico. también tienen un catálogo, digamos, entonces yo les envío mis propios diseños, pero si en algún momento no tengo suficientes, digamos, ellos también tienen Ah, ok. un catálogo. ¿Y, y cómo encuentras y y cómo encontraste la empresa manufacturera? O sea, ¿solo buscaste en internet o alguien te dio alguna referencia? ¿Cómo Mm, haces para todos los No, que queremos, digamos, empezar un negocio así? mira, ¿Qué hacemos? fue todo con los ojos cerrados porque no conocía a nadie, mucho menos acá, o sea, en el rubro. Sí, Eh, y fue todo investigando, o sea, y probando, exacto. lamentablemente, o sea, tenía que ir probando y bueno, Ujú, si algo no me gustaba, probaba en otro proveedor y así hasta que di con el que me gustó. claro. Ah, qué Eh, maravilla. sí, no, porque al principio sí, o sea, sí me llevé varias experiencias súper desagradables, Wow. porque encima, o sea, en medio de la pandemia y todo, haciendo esas cosas, Claro, yo exacto. quería estar ahí, poder ver la tela Y y no, todo, pero bueno, no se pudo. y no. Y bueno, encontré Ah, este proveedor en Portugal y la verdad que estoy súper, súper contenta, pero mi ujú. objetivo sigue siendo Sudamérica. O sea, los Ah, ok. diseños los hago yo, pero sí quiero que todo lo que es la manufactura sea en Sudamérica, porque Ah, es ok. justamente la idea, ¿no? De también apoyar a las manos sudamericanas y Exacto. poder traer eso acá, ¿no? Exacto. Y cuéntame una cosa, ¿cuál es la cantidad mínima requerida Ujú. que te impone la empresa manufacturera? ¿O tú puedes escoger la cantidad de productos que quieres comprar? No, Cómo ellos funciona tienen eso? una cantidad mínima de Ujú. 300 piezas distribuidas como tú quieras, o sea, puede ser en diferentes diseños, o sea, en diferentes Ok, tallas, o sea, si quieres tener sí. 5 tallas, perdón, 5 diseños y con una sola talla, o sea, no, lo importante Ah, es que ok. sean mínimo 300 piezas. 300 piezas. Ok, Ujú. y tú escoges la tela, tú puedes escoger la tela, tú les envías los diseños, como tú dices, Ujú. si te faltan diseños, entonces tú puedes escoger de los catálogos Exactamente. y todo eso. Ah, qué maravilla. ¿Y ya conoces la empresa manufacturera? Todavía no, ¿Viajaste a pero Portugal? todavía no, pero lo tengo en mis planes. Ahora que ya Ujú, está un poco más fácil todo el tema de viajar y todo, claro. ya sí lo tengo en planes. Pero igual, como te dije antes, estoy evaluando la posibilidad de empezar a buscar en Sudamérica. Entonces, Ujú, quizás tenga más sentido cuando encuentre a alguien, entonces ir directamente a Sudamérica, a algún país de Sudamérica, para ver ahí claro, realmente exacto. la calidad. Ah, qué bueno. Qué bueno. Entonces, eso quiere decir que vas a tener varios proveedores o te vas a enfocar solo en Me Latinoamérica. voy a enfocar solamente en Latinoamérica, sí. Ah, ok, Ujú, fantástico. ujú, Entonces, ¿tú abriste tu empresa con recursos propios o es un bootstrap lo que ujú. hiciste? Todo Con capital propio, exactamente, sí, con yo tus ahorros.
Exactamente, cuando estaba en el curso de alemán, y mira, cuide niños, cuide perritos, yo fascinada por los perros, yo hacía eso en mis ratos libres Claro. y ahí iba ahorrando, con trabajitos así. Ujú. Luego encontré un trabajo en marketing también, entonces Sí, ahí eso me ayudó también a ir ahorrando, era un trabajo remoto, entonces buenísimo. claro. O sea, puedo mantener las dos cosas al mismo tiempo. De hecho, hasta el sol de hoy lo sigo haciendo, sigo con este Ujú. trabajo. Claro. Entonces, todo lo que voy ahorrando de mi trabajo lo inyecto en mi negocio. Claro. Pero así, es un trabajo de hormiguita. O sea, Sí, cuando no tienes un inversor, sí. o sea, Es, de claro, es a más poquito, complicado. pero eso te da al final más satisfacción, ¿sabes? Porque es todo Ujú. lo que tú te has sudado, lo que has trabajado, Claro, tu tiempo invertido y de verdad que se siente muy bien, se siente bonito cuando eso da sus frutos. claro. Exacto, wow. Y eso es algo muy importante, ¿no? Porque, como dices, o sea, tú todavía tienes un trabajo, ¿no? Que te Ujú. permite tener también un capital para inyectar en tu propio sueño, en tu propio Exactamente, negocio, y que eso va a es ir creciendo poco importante. a poco. Ujú. Y yo Es- creo que eso es lo ideal. Eso es lo ideal hacer, ¿no? A todos los emprendedores, emprendedoras que están por ahí. Entonces, realmente tener algo seguro que te traiga Exacto. ingresos para estar tranquilo. Para estar tranquilo, exactamente. Exacto. Sí, Y lo porque, estoy invirtiendo porque sí, mucha gente se frustra al principio porque no ve ganancias y quiere ya, sabes, poder vivir del negocio. Yo siempre digo, si es tu ujú, sueño, no puedes estar pensando en la ganancia y en el dinero, no. O sea, piensa en simplemente tu sueño, es tu meta ujú, y sí, o sea, lo tienes que ver también como, bueno, no me gusta decir hobby porque si no la gente piensa que no es algo serio, claro. pero algo que te dé placer hacer, ¿sabes? Ujú, Eh, Porque si no, mucha gente eso se frustra y la claro, verdad es que no hay que ver, no hay que enfocarse en que si el negocio no está dando frutos o eso, sino invertir lo claro. que puedes, dedicarle tiempo y ya en algún momento eso va a dar frutos. Y es Exacto. justamente lo importante, ¿no? Mantenerse, ser disciplinado y Ujú, constante. exacto. Y está comprobado que, bueno, cuando un negocio comienza, recién al tercer año, más o Ujú, menos, vas despegando o vas teniendo este retorno de inversión, ¿no? ujú. Que has inyectado. Entonces, hay que ser paciente, perseverante Perseverante. y seguir trabajando. Sí, El éxito no viene de la noche a la mañana exactamente. y es trabajo, es dedicación, trabajo, ¿no? Ujú. Que hay que poner a nuestros emprendimientos. Hay que hacerlo con muchísimo amor, sobre todo. Exacto, mucho cariño, mucho amor. ¿Y qué es en este mercado que es tan competitivo, qué es lo que te diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia a Lili Boo? Libilu. Lili Lu, Libilu, yo Mi ya dije nombre. todo al revés. No pasa nada, si al principio hay mucha gente que se confunde, pero yo digo, es como mi nombre, Libby, de Ujú, Libia, Libilu, y sí, sí. Libilu. Ah, ok, Libilu. Exacto. Y, bueno, hago una pequeña aclaratoria de por qué el Lu, si me permites. Ajá, sí, El Lu claro. es lingerie for you and you. O sea, para Oh, ti y ujú. para la otra. Porque mucha Ah, gente ok. dice, ay, no, pero yo no encuentro lencería para mí porque yo soy rellenita o algo. No, para ti Ujú. también hay lencería. Entonces, lencería para todas. Ah, qué bueno. Entonces pensaste justamente en todas esas tallas, porque sí hay marcas que solo venden, digamos, ciertas tallas, ¿no? Que son Ujú. small, medium, pero Exacto. el L creo que es el medium normal de Exacto, no, bueno. Entonces, qué bonito que pienses en eso, incluir todas estas tallas, ¿no? Desde S hasta qué talla tienes. Hasta, bueno, tengo hasta L, pero los L son grandes y ajustables, o sea, se pueden ajustar. Ah, Por ejemplo, los bodies se pueden ajustar a los lados o atrás, ujú, y entonces eso permite que se ajuste más al cuerpo, ¿no? exacto. Y bueno, y Ah, ok. volviendo a tu pregunta, Sí, sí. mira, lo que Libilu ofrece especial es la experiencia. O sea, no es que cuando alguien compra en Libilu recibe un paquete con lencería y ya está, no. Yo de verdad hago las cosas con muchísimo amor y dedicación y es
la presentación, el regalito, la cartita firmada a mano, ¿sabes? De la carta Exacto. de agradecimiento, la experiencia también y la atención personalizada. Por ejemplo, muchas clientas me escriben directamente al WhatsApp que está en la página y me preguntan, oye, tengo tal talla de Ajá. parte de arriba, ¿cuál crees que me pueda ir bien? ¿O qué modelo me recomiendas? Entonces yo enseguida, o sea, atención 24 horas, las asesoro y les digo más o menos Claro, que a ti te puede ir bien este conjunto o este body y todo eso. Y claro. eso hace de la experiencia algo más especial, ¿no? Ujú. El hecho de recibir una Exacto. cajita de Libby Lou con sus detallitos, su regalito, perfumito también. Oh, Eh, wow. sí, toda Sí, mi energía perfumada siempre. vi vi los posts en TikTok Ujú. cuando tú empacas el producto, la lencería, y me encantó el packaging. Me encantó el packaging. ¿Tú lo diseñaste también? Sí, todo eso es de verdad que fueron muchas horas buscando la Ujú, mejor opción ujú. y bueno, buscando los proveedores, buscando Claro, el exacto. sticker y la cinta y el color que combine y todo eso. eh, Claro. pero es algo de verdad que hecho con muchísimo amor Sí, sí. Ajá. y es eso, ¿no? Brindar la experiencia de que cuando recibes una cajita dices, wow, qué Exacto, bonito, ¿no? está preciosa, me encantó, a mí me encantó eso. Y el packaging, tú lo compras de acá, en Suiza, o tú lo compras en otro lugar? No, eso los mando a hacer. Ujú. Eso sí, los mando a hacer en Argentina. Ah, ok. Sí. Y bueno, tengo igual diferentes proveedores, o sea, lo que es papel, stickers y todo eso lo consigo por internet. Ujú. Pero sí, son distintos proveedores, o sea, para cada Claro. detallito se Sí, necesita es algo. fantástico. Yo voy a comprar algo por ahí porque me encanta como el packaging y todo con tanto cariño que empacas las cosas, tu carta de agradecimiento Y y además pones unos regalitos, ¿no? pongo En las siempre un cajas, sí. regalito, sí, un regalito. Ah, genial, genial. Sí. Em, y dime, ¿construiste todo esto con algún asesor? ¿Tienes alguna asesora de negocios o asesor de negocios o cómo hiciste? Mira, Cómo seguiste tu intuición o comenzaste a leer libros? ¿Qué hiciste? A ver, cuéntanos. Mira, seguí mucho mi intuición. Fue algo, me dejé llevar. O sea, yo creo que cuando las cosas se hacen con amor, no necesitas mucho consejo. No digo que no esté bueno, obviamente sí, está bueno Exacto. recibir Ujú, asesoría y todo lo demás, pero como es un sueño tan profundo y tan genuino, ujú. que siempre seguí mi instinto, siempre seguí mis gustos, o sea, mi manera de hacer las cosas. Bueno, mi esposo también, que como te dije antes, tiene mucha experiencia también en el mundo de los negocios, también me asesoró muchísimo, de verdad que ha sido de muchísima ayuda. Claro. Pero todo lo que es diseño, de cómo se van a desarrollar las cosas, o por ejemplo, las sesiones de fotos, cómo van a ser las sesiones de fotos, qué Claro. motivos o qué temas van a tener las fotos, cómo se van a ver, todo eso, toda la parte, digamos, creativa, yo he seguido mi instinto. Eh, Wow. sí. Fantástico, felicitaciones. Se ve todo muy lindo, Gracias, hermoso en las redes sociales y en tu página gracias, web también. gracias. Y con respecto a todo lo que es logística, todo lo que es envíos Ujú. y empaquetado y todo eso, tú lo haces también. Todo lo Tú, hago, sí. ujú. Ujú. Wow. Todo lo hago yo, Bueno, todo. aquí lo importante es que el correo funciona súper bien. Sí, eso era, mira, una de las Sí, cosas que a mí me frenaban muchísimo en Argentina, porque me costaba mucho coordinar, o sea, con los envíos y todo, entonces a veces prefería entregarlo personalmente. Me ponía de claro. acuerdo con la clienta y nos Ujú, encontramos en un lugar y se lo entregaba, pero ahora acá todo es muchísimo más profesional, claro. ya puedo hacer los envíos por el post, o sea, Ujú, las claro. personas compran directamente por la página, Ujú, eh, y ahí ya, o sea, se procesa todo claro. directamente con el post y buenísimo. Wow. Entonces, Y dime, y justamente, ¿qué diferencias ves entre Latinoamérica y aquí en Europa, ¿no? Con respecto al e-commerce? ujú, Porque alguna vez yo también entrevisté a
a personas en Bolivia, por ejemplo, y ninguna tiene una página web para Ujú, que compren los productos. Entonces, porque no hay como pasarelas de pago y ujú, todo eso, la gente, por ejemplo, en Bolivia no tienen, no están acostumbrados mucho a usar su tarjeta de crédito para comprar ujú. algo por internet, Sí, ¿no? eso sí. Ellos no lo ven seguro, ¿no? Entonces, Exactamente, es real ¿tú eso. cómo ves Es tú real. cómo ves la diferencia? Y mira, la diferencia es bastante grande. O sea, yo, por ejemplo, cuando tenía mi página en Argentina, era solamente como catálogo. O sea, no tenías la Ah, opción ok. de comprar online, sino que podías escribir directamente. Y en Argentina, por ejemplo, se usa muchísimo lo que es Mercado Libre. Es como, Ah, no ok. sé si conoces, Ujú, como una plataforma ujú. donde muchas personas que tienen así negocios, sobre todo así pequeños, Ah, ok. ofrecen sus productos y es, digamos, mucho más seguro que meter tus datos de la tarjeta en cualquier Ah, página. ok. Ujú. Entonces yo lo que hacía es que tenía mi página de catálogo, digamos, como para darle un toque profesional, pero también publicaba muchísimo en Mercado Libre y tenía mi perfil ahí. Y al final, muchísimas de mis ventas eran más que todo por Mercado Libre que por mi página web. O Ah, sea, ok. En realidad sí, es como algo como Amazon más o menos. algo Algo así, así. exactamente, sí. Que está, Con de hecho, en como si muchísimos un países. marketplace, ¿no? Es un marketplace más o Algo menos. así, es como, Ujú. sí, como Etsy, no sé si conoces. Ah, sí, sí, Algo sí. Ajá, así, muy sí, sí, sí. parecido. Ah, ok. Exacto. Pero acá es obviamente totalmente diferente. O sea, acá tener una página web que te dé la opción de pagar con tarjeta de crédito, con Twint, o sea, que Exacto, no necesites poner tus datos tampoco, pero puedes pagar igual. Y eso de verdad exacto. que es impresionante. O sea, la diferencia, tienes más posibilidades Ujú, y eso está bueno. claro. Ujú. Ok. ¿Y qué barreras personales y profesionales tuviste que romper al poner en marcha este proyecto? Mira, el Ajá. idioma fue lo primero, porque como te dije antes, o sea, para mí yo lo veía imposible hacer un negocio en otro idioma. O sea, para mí era, y sobre todo en alemán, que es, o Exacto. sea, es súper Sí, complicado. sí, sí. Pero bueno, esa fue la primera barrera. Segundo, bueno, mis miedos a trabajar sola, a no sé, miedo a fracasar, qué sé yo. De verdad que esas cosas me frenaron muchísimo al principio. Sí, Pero bueno, es justamente los obstáculos que uno tiene que lidiar para aprender, ¿no? Las experiencias hacen al experto. Y justamente hay que lanzarse, hay que vivir las experiencias y sacar lo mejor de cada una de ellas. claro, Y bueno, y intentar en lo posible no tener miedo, pues, porque así es la exacto. vida, así son las cosas y hay que lanzarse. Exacto. Y podemos decir que ahora tu negocio es rentable porque, bueno, es literalmente nuevo, ¿no? Es que recién va a Ujú. cumplir un año tu negocio. Pues, ¿tú crees, según lo que tú ves, que tu negocio es rentable ahora o no? Todavía hay un poco más Mira, hay que muchas crecer. cosas que mejorar y que hacer, eso siempre, sobre todo ahora al principio. Ujú. Pero el negocio se mantiene, digamos, y Ujú. eso de verdad que es muy bueno. Y sobre todo la satisfacción emocional de que de verdad las cosas Sí, funcionen y que, funciona. o sea, es impresionante cada vez que recibo una venta, es una emoción. Ah, Y yo creo que eso va a ser así de aquí a, bueno, 20 años, claro. porque es justamente todo el trabajo que tú has hecho que está dando sus frutos, ¿no? Eh, Exacto. y sí, Ah, qué obviamente interesante. al principio hay que lidiar con muchísimas frustraciones, pero es justamente eso. O sea, mi esposo siempre me dice, a ver, tienes esta situación de frustración o situación de que tú ves como un fracaso, entonces tú tienes que preguntarte dos cosas. ¿Tienes solución? Sí, buenísimo, entonces no hay de qué preocuparse. ¿No tienes solución? Entonces tampoco, porque si no tienes nada que hacer, entonces ¿para qué te vas a preocupar? Entonces, Qué sabio consejo. y la verdad que eso ha sido, o sea, mi religión Ujú. desde que tengo este negocio. O sea, cada vez que estoy en una situación así que, de frustración o qué sé yo, pienso en eso y Sí. la digo. Exacto, sí. Otra técnica que yo también utilizo es, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar?
Me Ujú, pregunto, cuando estoy con un problema o con algo, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar si no encuentro la solución? O qué es lo peor que puede pasar si hago algo, digamos. ujú. Y eso siempre me ha ayudado hasta ahora, ¿no? Sí, es una Decirte, a buena ver, técnica, sí, también. otra, ya tenemos dos Ya acá, tenemos dos. una que tú sí y Mejor. otra mía. Ahí ya vamos dando más herramientas a todas las personas. ¿Y cuál fue el peor error que cometiste al emprender? Pensar que no iba a poder sola. Ese fue el peor error Mm, porque terminé trabajando doble, o sea, claro. ¿sabes? Ujú. Y Sí, yo creo sí. que ese fue el peor error. Eh, Ujú. pero bueno, de las Pero experiencias aprendiste. que uno aprende, exacto. Ujú. Y si uno va a tener de verdad mucho nivel de compromiso, al final es mejor, ¿sabes? Hacer tus cosas como tú crees Ujú. y creer en ti, ¿no? Exacto. Yo creo que sobre todo eso, ¿no? Que a veces nosotras no creemos en nuestras capacidades, no Ujú, creemos en nosotras mismas y al final, claro, lo ves en la cancha, como se dice, ¿no? ujú, Cuando tú te comienzas a hacer cosas y ves de lo que eres capaz y sobre todo de los recursos ujú. internos que tenías para sacar Totalmente, adelante tu sueño, tu emprendimiento, ¿no? Entonces, totalmente. así que a todos los que nos escuchan, no duden un momento en que no lo pueden hacer. Sí pueden hacerlo y sí pueden llegar a crear algo bonito que nos va a llenar de satisfacción. Totalmente. Totalmente. Entonces, ¿y cuál fue tu más grande acierto? Bueno, creer en mí justamente, Ujú. vencer mis miedos, lanzarme a los leones, como te dije antes, Sí, sí. sin miedo, así tal cual. Y la verdad que justamente eso es lo que me ha servido muchísimo a mantenerme, toda la disciplina, la constancia, no enfocarme en los fracasos o en mis frustraciones, o sea, esas cosas pasan, son experiencias y la verdad Sí, que es justamente eso, o sea, el ser disciplinado y perseverante eh, exacto. es lo más importante. Ok. Ujú. ¿Y ahora tú puedes cubrir todos los costos de operación de tu negocio? Sí, ahorita sí. Sí. Ah, qué magnífico. Qué bueno. Sí. ¿Y cuál es la estrategia de marketing que mejor te ha funcionado? Mira, tener buen contacto o ¿cómo se llama? Con tu gente, o Con los sea, clientes, con la comunidad que con tu conformas. comunidad, exactamente, estaba Ujú. justamente buscando esa palabra, con tu comunidad, interactuar con ellos en las redes sociales, saber que hay una cara detrás, que hay alguien siempre dispuesto a responder cualquier duda. Yo creo que esa es la mejor estrategia. Ujú. Y bueno, y el boca a boca, porque cualquier persona que compra tiene la experiencia y después Exacto. recomienda y dice, oye, compré esta lencería súper bonita y perfumada con un regalito. Ah, oye, eso del perfume yo no sabía, perfumada. Mira, es un detalle, Es algo, es un es algo, gran detalle. es algo relativamente nuevo porque al principio no lo hacía. Sí, sí. Pero justamente una vez lo hice y la clienta me escribió enseguida, o sea, cuando recibió el paquete me dijo, qué rico que huele esta lencería, o sea, Ujú. impresionante. Y es eso, pues, o sea, esa satisfacción es Ujú. increíble, o sea, y eso la gente lo recomienda, ¿sabes? Esa Wow, experiencia de la exacto. lencería y recibí este regalito y encima una cartita de presentación, de Ujú. agradecimiento firmada, o sea, eso le da su toque personal, ¿no? Diferente, claro, Ujú, exacto, de tu marca. ¿Y, exacto. eh, y tú haces colecciones? ¿Sacas diferentes colecciones por temporada o solo es una colección por año? ¿Cómo funciona? Por ahora es una colección por año, pero bueno, Ujú. mi plan es poder hacer por temporada, pero bueno, Ujú. ahora que recién estoy empezando y el mínimo son 300 Exacto, piezas y todo lo demás, eh, sí, o sea, sí se necesita un poco más de tiempo, ¿no? claro. Pero sí, es mi plan poder sacar. Estás conociendo tu mercado ahora. Bueno, es un Exactamente. año, o sea, Sí, estás en ese proceso de conocer a tu ujú, clientela, también exacto. a saber cómo funciona, ¿no? Cómo va a funcionar tu negocio, tiempo Ujú, de cambios, de adaptación y de ujú. aprendizaje. Sí, Entonces, totalmente.
siempre es un Claro. aprendizaje constante, o sea, siempre se Ujú. aprende algo, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que incorporar o hacer mejor, o sea, siempre hay Claro. oportunidades de mejorar. Wow. ¿Y qué herramienta tecnológica es la que más utilizas? Utilizo mucho Business Creator, eh, Ujú. planifico todos mis posts del mes. Me ha ayudado muchísimo a mantener, digamos, mis redes sociales en movimiento mientras estoy ocupada en otras cosas. De verdad Claro. que eso me ha servido un montón. Y bueno, sí, o sea, mis redes sociales son mi aliado. De verdad que sin eso, o sea, ahorita en el pleno siglo XXI es una de las cosas que más se necesitan. Exacto, estar presentes en redes sociales y además estar constante, ¿no? Estar súper presente con nuevos posts, con nuevos, no Ujú. sé, estar en contacto con la comunidad, Con ¿no? la comunidad, eso es sí, Ujú. súper importante. ¿Y qué aconsejarías a las personas, según tu experiencia ahora, que tienen ganas de salir adelante con un proyecto, Ujú. pero le falta la confianza o tienen miedo, no saben por dónde comenzar? ¿Qué les dirías tú según tu experiencia vivida? Que sigan sus instintos, que es normal sentirse así. Lo importante es levantarse y seguir adelante. O sea, si es tu sueño, lo tienes que perseguir, o sea, y no enfocarse tanto en el dinero, en las ganancias, en que, sabes, no me está dando lo que yo espero, entonces lo voy a dejar y voy a seguir con otra cosa, no. O sea, enfócate realmente en lo que quieres lograr, en tu sueño, en lo que quieres desarrollar Ujú. y mantente, o sea, disciplinado, porque a todo lo que tú le des tu foco, en algún momento eso va a dar los frutos. Exacto, qué buen consejo. Magnífico. Bueno, ahora ya llegamos a las preguntas de la conclusión, que siempre hago al final. Y quería saber qué es lo que te motiva a seguir día a día. Justamente seguir mi sueño, es mi Ujú, meta de, bueno, no voy a decir toda la vida porque no pensaba que iba a ser lencería, pero ujú, mi meta siempre fue hacer algo relacionado con la costura, ¿no? Aparte, como que entrelacé dos cosas que me fascinan, o sea, me gusta mucho realzar la sensualidad femenina, me parece que es ujú, algo muy, muy bonito, que la mujer se sienta segura de sí misma, no importa si tiene kilitos o si no tiene kilitos, lo importante es que se sienta segura de sí misma, que se sienta a gusto en su cuerpo. ujú, Y justamente, bueno, lo relacioné con otra cosa que me gusta, que es la costura. Eh, ujú. y entonces justamente eso es lo que a mí me mantiene motivada todos los días, que es mi sueño, eh, ser dueña de mi negocio, de lo que siempre quise hacer y Ujú. algo que no veo realmente como un trabajo, o sea, es algo que me da placer hacer y eso se nota, todas las cosas que se hacen con amor Exacto, se nota. exacto, sí. Ah, qué lindo. Y eso es muy importante lo que dices, ¿no? De brindar a que las mujeres se sientan bien, ¿no? Ujú, Porque, em, por ejemplo, es la actitud con la que ves la vida, digamos, con la ujú, que, o cómo tú te sientes y cómo una prenda también te puede dar, te puede hacer sentir bien, te puede hacer sentir más sexy o más sí, bonita en algún momento. Y ujú. eso es magnífico porque ayuda también con la confianza, ¿no? De Totalmente, uno y es mismo. impresionante, o sea, si Ujú, tú te sientes bien con lo que llevas puesto abajo de la ropa, ujú. ya te cambia enseguida, o sea, la actitud y Sí, cómo enfrentas tus días y todo, y es exacto. impresionante, o sea, muchas chicas me han dicho, estaba tan encerrada en mi montón de ropa que de repente, o sea, me puse un conjuntito de lencería y dije, ah, wow, o sea, tengo una mujer adentro, o sea, encerrada, Exacto. que es Sí, sí, valiosa. sí. Y parece mentira, pero a veces uno necesita, ¿sabes?, de esos momentos de uno Exacto. sentirse, uno realzar su sensualidad y eso la verdad que es súper importante para uno sentirse seguro de sí mismo, ¿no? Sí,
exacto. Qué lindo mensaje, qué lindo tu aporte a las mujeres. Va a ser que te va a ir súper bien. ¿Y podrías compartir con nosotros algún libro, algún podcast que escuchas que te ayude a tener más ideas con respecto a tu negocio? ¿Qué lees? Cuéntanos un poquito. Mira, tengo un libro Ujú, para recomendar que ha sido mi Biblia, o sea, desde que estoy en la universidad. Se llaman Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ujú. de Stephen Covey. Sí, sí. Ha sido de verdad que, como te dije, mi Biblia, lo leí en la universidad y lo volví a leer acá en Suiza, y de verdad que lo súper recomiendo, sobre todo para la gente que quiere emprender, ¿no? Ujú. Eso. Y escucho un podcast de un chico mexicano que habla justamente de los negocios, de no darse por Ah, ok. vencido, de mantenerse enfocado. Él se llama Carlos Márquez. Ah, ok. Ujú. ¿Y cómo se llama el podcast? Lo encuentras así, Carlos Márquez Carlos Podcast. Márquez. Quizás Ah, escribes ok. Carlos Márquez negocios y ahí te aparece seguramente. Ah, ok. Eh, Perfecto. y tiene diferentes temas, todo relacionado con los negocios, y la Ujú, verdad que ha servido un montón de ayuda, da muy buenos consejos, ujú. y sí, lo súper recomiendo. Ok. ¿Tienes alguna rutina que te ayude a ser más productiva durante el día? ¿Cómo Tengo, empiezas tu día, por ejemplo? bueno, tengo que empezar sí o sí mi día con una ducha caliente, o Ujú. sea, sí o sí, mi desayuno, necesito mi espacio, es mi ritual. Ritual de la mañana. Exacto, tengo que tener mi desayuno con un té. No suelo tomar mucho café, soy más Ujú, de té. ujú. Y bueno, luego empieza mi día, las corridas y todo, y más en la noche tengo mi tiempo para mí, digamos. Me Sí, encanta sí. bailar, amo Oh, wow. pintar. Bueno, de hecho, mis cuadros Sí, que sí, los tengo veo todos ahora. en mi casa Ujú. son todos pintados por mí. Ah, wow. Y como te dije antes, es como terapéutico para mí. O sea, si estoy muy Ujú. estresada o con muchas cosas por hacer, qué sé yo, necesito un tiempo para pintar y ya es enseguida como que dreno Claro. todo y ya me siento muchísimo mejor. Y bueno, Desconectarte un poco, ¿no? exactamente. Sí. Ujú. Ok, perfecto. ¿Y cómo lidias con el fracaso? Y bueno, como te había dicho antes, justamente con esta frase, ¿tiene solución? Sí, Sí. no hay por qué preocuparse. Y si no tiene solución, tampoco. Y ese ha sido de verdad que mi mantra. Y Ujú. la verdad que cuando uno emprende, tiene que aprender a convivir con el fracaso, porque es así, o sea, todos los días tienes situaciones en las que tienes que tomar decisiones y todo, y no a veces, no siempre sale como tú quieres, y es justamente nada, hacerse esa pregunta, ¿no? O sea, Claro, ¿es realmente preocupante? ¿Lo puedo solucionar o no? O sea, así es que, exacto. exactamente. Todo tiene solución en la vida, señores. Todo tiene No, no nos solución. frustremos ni nada. Y no Sigamos hay nada que adelante. perder, exactamente. Hay Exacto. que, Busquemos soluciones, soluciones, ujú, soluciones. no hay Siempre que es bueno. preocuparse, sino ocuparse. Exacto. Ujú. Y tienes aquí en la biografía que me enviaste Ujú. em, una frasecita que me encantó y que dice, nunca darse por vencida y siempre perseguir los sueños. La vida es un ratito y tenemos que dedicarnos a hacer todo lo que nos haga feliz. Así es, ¿Qué quieres aumentar a eso? así ¿Qué es. quieres, con qué quieres que Y, concluyamos este episodio? y mira, es así, o sea, la vida es un ratito, porque lo es, o sea, tenemos una oportunidad y eso tiene que ser que cuando lleguemos a donde tengamos que llegar, no sé si al cielo, no sé, podamos decir, mirar para atrás y decir, viví una vida bien vivida, hice las cosas Ujú. que siempre quise hacer, ¿sabes? No importa si fracasé, pero Exacto, lo intenté, que es lo más importante. Ujú. exacto. Hay que arrepentirse de haberlo intentado que de no haber hecho nada, ¿no es cierto? Exactamente. Es ¿Cómo, peor, cómo es? o sea, el peso es, no, no, pesa más el no haberlo Ajá. intentado Tentado, exacto, que sí, haber sí, intentado y fracasado. O sea, hay exacto. que darlo todo. Sí, muy buena conclusión. Y bueno, y una de las
que una de las preguntas que me olvidé hacerte es si haces su distribución internacional y nacional o solo nacional. Por ahora solo nacional. Por ahora De acuerdo. solamente acá en Suiza. Ujú. Pero sí, uno de mis sueños es en algún momento poder distribuir internacionalmente. ¿Por qué no? Eso va a ser seguro. Estoy segura de que va a ser Sí, así. amén. Segurísima. Entonces, bueno, ya concluimos el episodio y quería saber, o quería que nos des más datos sobre Lili, que siempre me olvido de Vivilú. Lili Lu. Y cuéntanos dónde te podemos encontrar, cuáles son tu página web. Ok, por ahora, bueno, solamente tienda online. La página es livilu.ch. Lili Lu. Livi, o sea, con B corta y Lu Ujú. con UU. Sí, sí. Y bueno, en redes sociales también, Livilu, rayita baja lingerie. Ujú. Estoy así también en TikTok. Bueno, en Facebook también me pueden encontrar. Y mi Instagram personal es livia.melau. Ok. Melau es con H intercalada, o sea, Ujú. Mehlau. Ok. De todas formas, ustedes saben que cada episodio tiene su página dedicada a nuestro invitado, donde ponemos todas sus redes sociales, ponemos también sus regalos que nos hacen los entrevistados. Y en esta ocasión, Livia nos está regalando 15% de descuento a todas las personas que compren una prenda, pero hay una palabrita que tienen que poner. ¿Qué palabrita es? Una palabrita secreta. ¿Cuál es la palabrita secreta? La palabra es emprendedora. Ok, entonces tienen que mandar un DM No, a Instagram o no, directamente en la página. en la página tienen, o sea, al final, cuando hacen el Ujú. check-in, la página les va a preguntar automáticamente si tienen algún código de descuento, lo Ujú. escriben ahí y listo, eso es Y todo. tienes el 15% de Y tienes el descuento. 15%. Ujú. Fantástico, fantástico. Entonces, muchas Gracias a gracias, ti. Livia, por darnos este tiempito. Gracias por inspirarnos. Gracias por darnos algunos detallitos de todo tu proceso. Es súper interesante. Y bueno, espero tenerte en una próxima oportunidad ya. Y cuando me digas, sí, ya estoy lanzándome, he escalado mi negocio enviando internacionalmente. Amén. Así que No, gracias para mí, de te verdad. deseo todo el éxito. Gracias, para mí ha sido un placer, de verdad, poder estar acá y compartirte toda mi experiencia. Y bueno, sí, con placer, lo hacemos otra vez en algún momento, no sé, en 5 años quizás, cuando ya esté al nivel de, no sé, Victoria's Secret. Exacto. Magnífico. Bueno, un beso, un abrazo. Muchas gracias, Livia, y hasta Gracias a la ti. próxima. Hasta la próxima, que estés bien. Gracias, chao. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muéstranos tu apoyo dejando tus reviews y ratings en las plataformas en las que escuchas los episodios del podcast. Eso nos ayudará bastante a seguir creciendo. Toma acción y cuéntanos si el episodio te inspiró y qué lecciones recuperaste. Mándame tus comentarios y sugerencias para poder mejorar y seguir brindándote contenido de calidad. No olvides seguirnos en Instagram y Facebook. También te invito a visitar la página web del podcast www.reinventarseyemprender.com, donde encontrarás más información sobre los invitados y también promociones. Te invito a que dejes tu email para que no te pierdas ningún episodio del podcast. Y también te invito a compartirlo si crees que puedes ayudar a algún amigo, amiga o familiar que está pasando por un periodo o proceso de cambio en su vida y necesita inspiración o herramientas para seguir adelante con su proceso de reinvención y o emprendimiento. Muchas gracias nuevamente y hasta el próximo episodio.